Gloria a Dios. Pasan los niños. Nosotros abrimos la Biblia en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, capítulo 1. Vamos a leer unos versos de esta palabra de nuestro Dios. Cuando usted lo encuentra, me confirma con un amén. Gloria al Señor. Daniel capítulo 1, del verso 1 en adelante. Bendito sea Dios. Lo tenemos todos, hermano. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Puede sentarse esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera, o más bien quiero dirigir este corto pensamiento. Queremos ser breves esta noche. Bendito sea Dios. Pero quisiera enfocarme un poco en los jóvenes y también en los padres. Y creo que la palabra de Dios es una bendición para todos nosotros, más que todo para el entendido. La obediencia a la palabra de Dios es mejor que conocerla, aunque conocerla es un principio, pero obedecerla es una virtud que tomamos nosotros como una decisión para hacerlo. Quisiera titular este mensaje: vivientes y sobrevivientes. Ese sería el tema que usted puede recordar de esta noche: vivientes y sobrevivientes. Como le dije, quiero ser breve. En la vida, tanto yo puedo ver en los niños que desde que están pequeños ellos muestran señales de que el ser humano viene capacitado para tomar decisiones, sean buenas o sean malas. Uno le dice a un niño de 1 año, de 2 años, cuando empieza a caminar: no toques ahí, no te vayas por ahí. Y él está escuchando un no, y él sabe que ese no es algo que le están prohibiendo, pero desde allí, consciente o inconscientemente, empiezan a mostrar señales de que pueden tomar decisiones incorrectas. Claro, a veces el papá le dice: no se vaya por ahí, se van, no te subas ahí, se suben. Y cada decisión, lo que quiero enfatizar es que cada decisión tiene consecuencias. Decisiones buenas, hermanos, resultados buenos. Decisiones malas, resultados lamentables. Entonces, la palabra de Dios es tan maravillosa que tiene tanta luz para enseñarnos el final de las decisiones buenas, y tiene tanta luz para alumbrar la oscuridad por donde queremos ir en decisiones malas. Entonces la palabra de Dios necesita
que todos los días esté delante de nosotros con un propósito, no de la palabra hacia nosotros, sino de nosotros hacia la palabra, que nos alumbre. Y esta porción que hemos leído ha narrado podemos decir, una escena un poco triste, porque la palabra de Dios está diciendo que el Señor, en el verso 2, entregó al rey de Judá en manos de Nabucodonosor, un rey pagano, impío, que adoraba a otros dioses, pero Dios tenía que dar el resultado de las decisiones que este rey había tomado. Entonces, en estas decisiones ya no está involucrado solo el rey, sino todo su reino. Y es ahí donde quiero que los padres esta noche concienticemos de que muchas veces lo que vemos reflejado en nuestros hijos después de 5, 10, 15, 18 años no es nada más ni nada menos que el resultado o todo el conjunto de las decisiones que un día nosotros tomamos con ellos. Entonces aquí hay 4 jóvenes, está Daniel, está también Misael y está Ananías y Azarías. Entonces estos jóvenes son unas personas que están ahora esclavos en Babilonia, los han llevado cautivos. Pero una de las cosas que veo acá, no se habla de los padres de ellos, pero puedo ver que ellos tuvieron principios, que a pesar de aquel caos que estaban viviendo, a través o por consecuencia de las decisiones del rey y de los príncipes, ellos en sus casas habían sido instruidos a poder respetar los mandamientos de Dios, porque la Biblia dice claramente que Dios honra a los que le honran. Y esa es una sentencia en el mundo espiritual. No importa en qué reino estemos, en qué territorio estemos, pero si Dios dice, yo honro a los que me honran, puedes estar en la misma destrucción de muchos, pero Dios va a mantener tu casa de pie. Y esa es la bendición de Dios, que Él no es injusto. Su juicio dice que son fieles y son verdaderos. Si tú le has honrado, cuando la desgracia venga para otros, en algún lugar Dios te va a poner para que vean la diferencia del que le honra y del que no le honra, del que le sirve y del que no le sirve. Y estos 4 jóvenes le habían honrado a Dios en sus casas, habían sido instruidos a que, a pesar que el resto del reino, a pesar que el mismo rey no había atendido a la voz de Dios, en los hogares de ellos se seguía enseñando la ley de Moisés. Daniel conocía la ley de Moisés. Daniel conocía las consecuencias de violentar esa ley, y es que la ley de Dios no se va a quebrantar por las opiniones que yo tenga. Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y Él dijo que el cielo y la tierra podrían pasar y que una tilde de la ley no se iba, hermanos, a alterar. Entonces la palabra de Dios tiene las medidas correctas. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Así que esta noche estamos delante de una palabra que es perfecta. Y estos hombres, dice la palabra que el rey Nabucodonosor dice, escójanme personas, hijos. Dice que le dijo, trae hijos de los hijos de Israel, escoge personas del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Esta tacha alguna no está hablando si son nariz-panda o si son feos, está hablando de integridad en su lealtad y en su alma. No está hablando, aquí no está hablando de físico en esto cuando Él dice que no haya tacha alguna. Donde dice de buen parecer, está hablando ya de físico. Está hablando de personas que se habían cuidado, no tenían el rostro de nosotros. Nosotros somos la sobra del pecado. Nosotros somos las arrugas que el alcohol dejó prematuras. Nosotros somos los dolores de hueso que el pecado dejó. Eso somos nosotros. Pero somos también personas que podemos direccionar nuestros hijos para que ellos, pasen por donde pasen, Dios les tenga un lugar reservado. Probablemente los padres de Daniel, los padres de Misael, de Azarías, de Ananías, no lograron llegar a Babilonia. Quizás murieron,
quizás quedaron muertos, quizás los mataron, pero habían sembrado en sus hijos integridad, habían sembrado en sus hijos lealtad, habían sembrado en sus hijos una sonrisa frente a la ley de Dios, y les habían enseñado que esta palabra no se lee por compromiso, sino porque es la vida misma del ser humano. En esta palabra está que si guardamos lo que en ella está escrito, todo nos va a salir bien. Donde pongamos nuestras manos, dice, yo lo voy a prosperar, dice Jehová. A donde quiera que vayas, yo voy a ir contigo. Lo que pise la planta de tus pies no es de nadie más, sino tuyo. Por eso podemos decir que estamos esta noche plantados donde Dios quiere que estemos. Entonces, una de las cosas que veo acá es que estos padres sembraron para que sus hijos sobrevivieran. Yo quiero, hermanos, este grupo de estos 4 jóvenes, llamarlos los sobrevivientes, porque hay gente que vive una etapa, una temporada y desaparecen. Y están los sobrevivientes, que no hay temporada mala para ellos, y la que parece mala la transforman en temporada buena. Por eso es que cuando le menciono esto, Moisés está en el desierto, y para todo el pueblo había desierto, había sed, había falta de agua, pero para Moisés siempre hubo agua, porque él creía a la palabra de Dios. Para Moisés siempre hubo comida, porque él sabía que su comida venía del cielo. Entonces la palabra de Dios es maravillosa. Estos hombres son jóvenes sobrevivientes. Dice que no haya tacha alguna, porque se cree que una persona cristiana tiene que ser honesta. Un joven cristiano debe de ser honesto. Un joven cristiano debe sacarse sus calificaciones, hermanos, legales. No tiene que andar copiando, no tiene que andar comprando certificados, ni exámenes, ni notas buenas. Por eso lo que habla aquí de no tener tacha alguna, está hablando de una integridad del alma. Que no eran una persona en la iglesia y eran otra persona allá afuera. Que eran una persona en la iglesia que respetaban a Dios, y allá afuera, aunque ellos veían, porque este escenario que nosotros exaltamos mucho, a Sadrach, Mesach y Abednego, el horno de fuego, a Daniel en el foso de los leones, las visiones de Daniel, pero eso no pasa viviendo una doble vida en el evangelio. Eso pasa cuando decides vivir en intimidad con Dios. Dios te va revelando aquello que vas a hacer en tu generación y en la generación venidera, porque Daniel, quiera lo no, marcó reinos, hermanos, que reinos enteros hablaban con él y hablaban de Dios por causa de Daniel. Entonces tenemos que saber que todo lo que queramos ver en nuestros hijos debemos de enseñárselo hasta que profundicen en sus almas. Estos jóvenes, hermanos, el caos que vivieron, ellos pudieron ver cómo los príncipes, los reyes, los sacerdotes, las familias de la tierra donde ellos vivían, despreciaban a Jeremías, lo insultaban. Ellos veían, porque eran personas que estaban ligados a la sabiduría de Israel o de Judá, y ellos sabían cuando decían encerremos a Jeremías, irámosle la lengua para que ya no hable más de Dios, porque Jeremías nos hostiga con el mensaje. Entonces ellos vieron todo eso, y una de las cosas que le voy a decir a usted, yo le digo, no quiero que usted se siente obligado a honrarme a mí, ni a mi casa, ni nada, pero lo que sus hijos oigan hablar a ustedes, los pastores donde se congrega, ese es el sentimiento que van a ir desarrollando. Cuando tus hijos oigan decir, ese pastor por ratito me cae mal, tus hijos van a sentir ese sentimiento. Entonces hay un grupo de muchachos que hemos leído acá, que a pesar que en el templo, en las calles decían, ahí viene Jeremías, a ver qué trae, a ver qué palabra trae. Y si algo trae que nos ofenda, agarrémosle, golpeémosle la lengua, tirámoslo de la lengua para que ya no nos hable más. Entonces, todo esto lo oían ellos, pero ellos seguían seleccionando la voz de Dios para sus corazones. Y una de las cosas que a mí me encanta es que cuando tú amas a Dios y amas su palabra, tus caminos son deleitosos. No tendrás temor de nada. Hermanos, yo le puedo decir algo.
Quizás usted puede decir, es que usted no ama a nadie. Créame que sí. Aunque no crea, yo amo. Yo puedo amar, pero yo no me preocupo ni por mis hijos. Porque si algo va a pasar, le digo a Dios, yo he hecho todo lo que he podido. Así es. Y si algo va a pasar en mi casa, es tu decisión. ¿Qué va a pasar conmigo? Te voy a seguir creyendo. Voy a seguir predicando tu palabra igual. Si en algo parece que me fallaste, fue tu voluntad, pero no es que tú estés condicionado por lo que yo quiero, deseo, sino que tu palabra tiene sus planes hacia mí. Y hermanos, y yo digo, mis hijos están en las manos de Dios, mi casa está en las manos de Dios, vivimos esta palabra, creemos a Dios y sé que Él va a hacer cosas grandes en esta generación que nos está permitiendo, hermanos, predicarle su palabra. Y estos 4 muchachos sobreviven por una sola razón, porque Daniel sabe por qué está ahí. Una de las cosas que me llama la atención es que Daniel está cautivo y él sabe cuándo acabará eso. Pero él sabe que hay palabra de que Dios los iba a llevar cautivos, pero que en esa tierra iba a guardar un remanente. Entonces Daniel dice, de ese remanente soy yo. Yo voy a ver el mover de Dios en una tierra de cautiverio. Y parece que Daniel no se equivoca al seleccionar a Dios. Y es que todo el que elige a Dios no se equivoque, hermano. Ese deseo loco que algunos andan de apartarse de Dios no es porque se equivocó, es porque no quiere dejar el mundo. Le hace falta la música mundana todavía, le hace falta el olor a tabaco todavía, le hace falta fumar marihuana todavía, pero no es que se equivocó de Dios, porque el que elige a Dios, el que hizo los cielos y la tierra, ese es inteligente, ese tiene el cerebro en el cráneo, ese supo lo que hizo y retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Entonces estos muchachos han sobrevivido, están en cautiverio. Pero en Daniel capítulo 9 hay algo yo aquí. Capítulo 9 de Daniel, verso 5, dice la palabra, Daniel está orando, pero en el verso 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El verso 6 dice la palabra, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre nos hablaron, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel se echa en cuenta a él como un desobediente, porque él se siente que la humillación de los que despreciaron a Dios cayó sobre ellos, porque él, a pesar de ser un hombre, un joven que ha guardado la palabra de Dios, se fue en la colada, como decimos, al cautiverio. Pero hay una diferencia grande, y es que de nadie más se habla, solo de estos cuatro jóvenes, de estos 4 príncipes, que ellos sabían y habían atesorado la palabra de Dios. Por eso Daniel dice claramente que eso es consecuencia de que no fueron obedientes a los profetas que en su nombre hablaron, a los reyes, a los príncipes y a los padres. Y dice, y a todo el pueblo de la tierra. Y aquí es donde yo quiero decirle algo. Bendito sea el nombre del Señor. Que los jóvenes no pueden tener como excusa y decir, ya mis padres no quieren ir a la iglesia, yo por eso ya no voy. Esa no es una excusa, porque la palabra era para los reyes, para los príncipes, para los padres y para todo el pueblo de la tierra. No era para una persona en específico, porque los jóvenes, cuando deciden no ir a la iglesia o no servirle a Dios prácticamente, podemos decir, por decir que sus padres ya no van a la iglesia o ya no quieren seguir a Dios, ¿sabe qué pasa? Sin el permiso de sus padres, sin el permiso de papá, sin el permiso de mamá, esa joven va a tener novio.
Esa joven va a fornicar sin el permiso de mamá, sin el permiso de papá. Ese joven va a ir a tomar a una disco. Ese joven va a ir a fornicar. Ese joven va a ir quizás a violar sin el permiso de papá y de mamá. Entonces, mi punto es que si van a desobedecer a sus padres hermanos, para ir a pecar, mejor desobedézcanle para seguirle sirviendo a Dios. Porque si se van a salir por la ventana a pecar, a tener sexo, mejor sálganse por la puerta y díganle al papá y a mamá: aunque usted no quiera servir a Dios, yo voy a seguir para adelante. Porque si van a ser absolutos o disolutos para ir a pecar, mejor tírense por la ventana para el RAI, para el Uber que pidieron, y congréguense y sigan sirviéndole a Dios. Porque de lo contrario, la desgracia está esperando a todo ser humano que se rebela contra la palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces, igual los matrimonios. No es que mi marido ya no quiere, pero aún así se va a ir a pasear con sus amigas, la señora. No que mi mujer ya no quiere y que yo sin ella no puedo, pero aún así se va a ir para la disco él solo. Entonces no hay excusa para servirle a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que la palabra vino al príncipe, a los reyes primero, a los príncipes, a los padres y después a todo el pueblo, porque no hay escapatoria. Por si los hijos decían: mis padres ya no quieren ir, Dios dice: para todos es mi palabra. Entonces alguien decidió, y estos 4 hombres dice que tenían, hermanos, algo maravilloso, y es que ellos, a pesar de que estaban cautivos, seguían siendo leales a su Dios. Porque cuando le dice, el rey le seleccionó comida y le seleccionó bebida. Entonces dice el último verso que leímos, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oiga eso, estos muchachos sabían, hermanos, mantener su postura, tenían carácter, sabían decidir por lo que ellos querían. Ellos sabían que Dios ya había hablado que aún en Babilonia se iba a glorificar en un remanente, y ellos querían ser ese remanente. ¿Sabe qué dice Dios? Yo honraré a los que me honran. Entonces yo quiero ser de ese remanente. Yo no puedo irme detrás de los que no honran a Dios, detrás de los que salen hablando de la palabra, de los que se rebelan con el mensaje, de los que se rebelan con la oración, con su relación con Dios. Yo no quiero ser de ese remanente, yo quiero ser del remanente que honra a Dios. Pues así hay que llorar, hay que sufrir, hay que pasar, hermanos, adversidades, pero Dios dice: te voy a honrar si me honras. En medio de este mundo Dios se va a glorificar. Entonces estos muchachos demuestran que los han elegido, que los han seleccionado. No hay tacha en ellos alguna. Son de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. ¿Y qué es sabiduría según la palabra? El principio de la sabiduría, dice la Biblia, que es el temor a Dios. Y si eran enseñados en sabiduría, quiere decir que ellos habían aprendido a temerle a Dios. Había pecado, sí, hermanos, en Judá, en Israel, el pecado era tan grande, peor que en las otras naciones. Porque ha visto esa gente que se aparta de Dios. Si el mundano se fuma una cajetilla de cigarro al día, el que se apartó de Dios se fuma 2. En Israel pasaba esto. Se habían desenfrenado más que las demás naciones. Pero dice que eran enseñados en toda sabiduría. Eran sabios en ciencia y de buen entendimiento. Eran idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen, hermanos, las letras. Personas así le dijo el rey Nabucodonosor al jefe de los eunucos que buscara. Y dice que señaló comida para ellos. ¿Qué es lo normal en el mundo? ¿Qué es lo normal que el mundo hace? Destapar la botella de whisky, destapar la botella de champaña, brindar, empezar a emborracharse. Dice Daniel: no, a mí me van a dar legumbres y me van a dar agua. Bendito sea el nombre del Señor. Es integridad lo que Dios quiere para bendecir nuestros hijos. Nuestros hijos pueden saberse muchos versos de la Biblia, pero si no los ponen por obra, serán esclavos del pecado, serán esclavos de la maldición y no podrán honrar a Dios porque no fueron enseñados en eso. Y el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Sabe cuánta gente va a las iglesias, ministra,
los domingos más que todo, pero los sábados se van a pecar, se van a las discos, se van a decir malas palabras, se van a vivir orgías tremendas, van a ver el pecado, se envuelven en esos ambientes. Entonces, esas personas son insensatas. Y para hacer eso, muchos dejan a sus hijos botados, donde babysitters. Ahí duermen solos, ahí duermen, hermanos, aguantando frío, preguntando por papá, preguntando por mamá. Pero los padres de Daniel y de estos 3 muchachos más les habían enseñado el temor a Dios. Y es que no hay nada que te vaya a dar la victoria sino el temor a Dios. Así es, amén. Pues puedes esconderte de cualquier persona, de tus padres, del pastor, de una persona muy ética que está en tu entorno, pero de Dios no te puedes esconder. Y dice la palabra que el fruto de nuestras decisiones lo da Dios. Yo puedo parecer justo delante de mi hermano Francisco, pero él no me va a recompensar. Él podrá decir una palabra buena de mí, pero quien trae todo el fruto de lo que yo realmente soy, por dentro y por fuera, es Dios. Entonces, delante de Él es que hay que temer. Entonces, esta persona, estos 3 hombres, estos 4 hombres son sobrevivientes por una sola razón: porque tenían temor de Dios. Gloria a Dios. Un novio que invite a fornicar, hay que decirle que no. Una novia que te invite, que te va a dar una noche buena, jovencito, hay que decirle no. Pero después se reconcilia. Son problemas en la vida. Son problemas. La falta de temor a Dios son problemas en la vida. Son años y años desperdiciados en la vida. Entonces, Daniel sabe que están allí por haber desobedecido. Dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Yo me imagino Daniel cuando oía que había que amarrar a Jeremías y golpearlo. Él se iba quizás a orar por este hombre. Pero los príncipes y los reyes tenían la última palabra. Pero la palabra de Dios, la aceptes o no la aceptes, se va a cumplir. Si la palabra a mí me dice que la guarde en mi corazón, porque ella es la que me va a dar la luz en los momentos de oscuridad. Yo la desprecio, voy a pasar los momentos de oscuridad solo, sin Dios, y totalmente perdido en la vida. Pero si guardo esa palabra, los valles de sombra y de muerte vienen a nuestra vida. Pero dice el salmista: aunque pase por el valle de sombra y de muerte, tú estás conmigo. Esa es la garantía de temer a Dios, porque Él va a estar con nosotros. El problema no es pasar por un desierto. El problema es pasarlo solo. Puede pasar. Moisés estuvo 40 años en el desierto y siempre estuvo bajo la gloria de Dios. Moisés estuvo 40 años en el desierto y la nube, por causa de él, estaba ahí. El agua brotaba por causa de una palabra de ese hombre. El mar se abrió por causa de una palabra de ese hombre. El maná caía porque le dijo: mañana Dios me va a dar comida. Hubo carne en el desierto por causa de un hombre que estuvo bajo la gloria de Dios y honró a Dios todos los días. Entonces, queremos ver nuestros hijos bendecidos. Honremos a Dios. Deje de ser viejita novelera. Que sus hijas la vean botando la baba por el galán de la novela. Deje de ser viejito caliente, que sus hijos lo vean ahí viendo concursos de mujeres en tanga. Debemos de temer a Dios. Porque cuando tu esposa va y le cambias el canal, tu esposa no ve que está viendo mi gordito, pero Dios ya te vio. Dios ya te vio. Entonces toda esa deshonra cae sobre nuestros hijos, porque nosotros somos atalaya en nuestra casa 24 horas al día. Aún a medianoche debes de abrir la puerta del cuarto de tu hija, de tu hijo, a ver qué está haciendo. Somos atalayas. Los padres de Daniel eran atalayas. Por eso, aunque de ellos no se menciona, pero de sus hijos sí se habla. Lo que Daniel hablaba en un gran reino se cumplía. Lo que Daniel decidía hacer para honrar a Dios, Dios lo honraba a él. Él dice: yo no dejo de orar a mi Dios, no importa ese foso de leones. Dios cerró la boca de los leones. Estos 3 otros muchachos dijeron: no importa si vamos a ese horno, a Dios vamos a adorarnos a otra imagen. Y Dios se glorificó. ¿Quieres que Dios se glorifique en los momentos difíciles de tus hijos? Cuando ya no estés,
asegúrate de enseñarles el temor a Dios. Porque lo contrario, el faltar el temor a Dios es una decisión incorrecta. ¿Cuántas madres dicen, yo si esta cipota me sale con novio, le quemo la boca? Pero ella anda con un novio cada semana. ¿Sí? Honra a Dios. Honra a Dios. Esta cipota, si me sale noviera, yo le voy a quebrar las patas. Y la va a dejar a la babysitter y parece con un novio cada semana para la disco. ¿Cómo Dios se va a glorificar en esa niña? Si lo primero que va a sentir es soledad, deseo de refugiarse en lo que sea, cualquier cosa que le demuestre amor va a ir a abrigarse ahí. Entonces no podemos nosotros dar por sentado que nuestros hijos van a hacer lo contrario de lo que nosotros somos. No va a ser así. Nuestros hijos van a enfrentar el fruto de lo que nosotros sembramos como padre. Por eso le digo algo. Me imagino que los padres de Daniel, de este muchacho, de Misael, Azarías y Ananías, cuando llegaban a la casa del templo, preguntaban, papá, ¿y por qué los reyes y por qué los príncipes amarran a Jeremías y le dan en la boca? Y ellos le decían, hijos, ellos están haciendo mal. Jeremías tiene la palabra de Dios. Jamás se unan con esos pícaros. Jamás se unan. Por Jeremías vamos a orar, porque esa palabra de ese muchacho, porque Jeremías era otro muchachito. Jeremías era quizás, hermanos, como Santiago, según se cree. Por eso es que andaba llorando, que no quería profetizar, que estaba muy niño. Y dice Dios, no, es que tú eres elegido. Y que Dios te elija no quiere decir que eso vas a hacer. Es tu decisión. Porque nosotros no estamos aquí hacia la carambola. Estamos aquí porque nos eligieron. El aguacate arregla que usted que se convirtió en eso. Pero Dios no lo eligió por aguacate, no lo eligió por eso, lo eligió porque tenía una vida de pecado y quiso cambiarlo y dijo, lo voy a llenar de mi espíritu, pero usted ha apagado ese espíritu. Y Jeremías, hermanos, Dios hizo todo para que se despertara, era un jovencito. Me imagino que Daniel y todos estos hermanos se inspiraban, porque tú tienes que serle fiel a Dios no para que todo el mundo te aplauda. Tú tienes que serle fiel a Dios no para que todo el mundo te diga bien hecho. No, porque va a haber gente que aún con la verdad en la cara le van a estar haciendo así. Hay gente así, que con la verdad en la cara le van a estar haciendo así, que no le gusta la palabra. Entonces estos padres de estos muchachos le decían, no vayan a despreciar la palabra de Jeremías, porque Jeremías hubo un día que predicó y nadie le aplaudió. Le hacía una gran cara así. Y llegó llorando a la casa. Y dije, ¿qué te pasa, chamaco? No es que nadie me quiere. Me dijeron que soy un loco y ya no predico más. Y se sentó. Y viene Dios y le dice a un ángel, sube el termómetro a Jeremías en el alma, y sintió un fuego y se fue para la vigilia. No se fue a echar a dormir a ver TikTok, se fue para la vigilia y dijo, yo tengo un fuego en mi alma. Salió corriendo a predicar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Dios le dice, te echo frente de pedernal, porque se levantarán contra ti, pero no te vencerán, porque delante de ti estoy para librarte. Dios no va contigo para verte llorar, es para librarte. Y de lo que estamos pasando, Dios nos va a librar, porque Él es fiel a su palabra. Bendito, vale la pena serle fiel a Dios. Va a haber gente que se va a poner sí a Jeremías. Los reyes no le quisieron su palabra. No era gente del vulgo. Más bien los padres de Daniel, hermanos, hicieron el papel de reyes y le mencionaron su familia. Pues los reyes no quisieron. Amarren, tenían autoridad, amarren a esos. Por eso le digo, cuando tú eres fiel a Dios y alguien, hermanos, decide tocarte, que se prepare, porque Dios quebrará sus manos. Dios quebrará hermanos, su propósito en ellos. Por eso mantente fiel a Dios, porque las cosas que están pasando en el mundo no están pasando para que nos aflijamos, es que Cristo ya viene.
Cristo ya viene. No está pasando para abandonar a Dios, es que Cristo ya viene. Y una cosa le digo, toda aquella mano que tocó lo ungido y lo santo de Dios tendrán que pagar consecuencias. Las generaciones de los paganos les esperan cosas terribles, porque Dios no va a olvidar lo que le han hecho a sus hijos. Pero Dios sabe a tiempo. Tenemos una porción de la Escritura para ver a aquellos que no sobreviven, que solo existieron y fueron ignorantes y abandonaron a Dios. Jeremías 52. Decisiones incorrectas, resultados lamentables. Este rey que hallamos acá no quiso oír la voz de Dios. Jeremías 52, 4. Dice la palabra de nuestro Dios. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Riblá, en tierra de Hamá, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Riblá a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. ¿Qué le parece esa historia? Es una narrativa que está en el libro del profeta Jeremías, casi en sus últimos capítulos. Y una de las cosas que veo acá es que esta situación es terrible cuando usted ve que dice la Biblia que prendieron al rey y todo su ejército lo abandonó. Un ejército a quien Dios estaba dispuesto a respaldar, ahora lo ha abandonado. Un ejército que Dios quería usar, ahora lo ha abandonado. Y una de las cosas que podemos entender por la palabra es que Dios no está obligado a seguir respaldando gente rebelde. Dios dice: yo mando el sol sobre buenos y malos, yo mando lluvia sobre justos e injustos. Y hay gente que cree que porque está viva, Dios está con ellos todavía y le están exigiendo a Dios, pero su vida ya no tiene temor delante del Señor. Y este hombre llamado Sedequías, hermanos, era uno más de los que rechazaban la palabra de Dios. Entonces Dios manda el mismo verdugo, porque hubieron varias deportaciones a Babilonia, y en una de ellas los príncipes, dice que todos murieron, aún los hijos del rey. Mire qué tremendo. Hay padres que no pueden entender que cada semilla que sembramos es una cosecha que van a tener nuestros hijos. Entonces necesitamos esta noche poder ponerle atención a la palabra de Dios. Si Dios dice: a santidad fuiste llamado, ¿qué haces comiendo pecado? Si Dios dice: te quiero santo porque yo soy santo, ¿qué haces revolcándote en el pecado? Lo están viendo tus hijos, van a ser destruidos. Óyelo bien, necesitamos vivir para Dios. Este hombre ignoró la palabra de Dios. Creían que con encerrar a Jeremías la palabra no se iba a cumplir.
Creían que con golpear a Jeremías la palabra no se iba a cumplir. Creían que con cambiar de profeta la palabra no se iba a cumplir. El rebelde a donde quiera lo va a alcanzar la pedrada. Es como esas viejitas que nos crecieron a nosotros. Nos dejaban correr y hermano, y uno decía, me le escapé, allá iba la chancleta en el aire o el garrote y pasa en el lomo. Y ese garrote se metía como entre los dos pies, allá caía uno, ahí llegaba la mamá, ajá, aunque se me corrió, ¿verdad? Y ahí se lo terminaban, ¿no? Así es el rebelde. Él dice, me estoy yendo bien, y el garrote ya está en el aire, hermano. Cuando acuerda el grito de ese loco. Pastor, no tienen cadena de ayuno, que el diablo me hartó a mi hija, viene 12 años y fumando droga. Ah, es que Dios habla a tiempo. Dios está hablando hoy 14 de julio 2025, sábado, y te está diciendo, atiende mi palabra antes que coseches el dolor de ella. Este rey sale corriendo, hermanos, y todo el ejército lo abandonó. Imagínate que todas las bendiciones de Dios que Él tiene para ti se vayan de tus hijos, que no las puedan, hermanos, disfrutar. Y dice la palabra que cuando se lo traen al rey, habían unos reos ahí y eran los hijos del rey. Oiga eso. Yo me metí en esta escena. Qué tremendo después de haber tenido la bendición de Dios, no poder hacer nada por tus hijos. Los que estamos sentados acá, los que están oyendo por ese video, después de tener la bendición de Dios y que no puedan hacer nada por sus hijos, solo por ir a mover esa rabalilla loca ya con una canción a la disco, solo por ir a darse humo a una disco, porque allá ponen música romántica. Pon música romántica en tu casa, esa de adoración. Voy a ir a poner aquellas locas, el booking, ¿no? La de adoración. Sí, de adoración. No voy a ir a poner palabras tristes. Esa no es música para un cristiano. Nosotros nos metieron el gozo de la salvación. Tenemos algo más grande que esa miseria del enemigo. Y este rey llega y ve a sus hijos amarrados. Y delante de ellos, dice que el rey de Babilonia dio sentencia contra él. Y cuando él vuelve a ver, hermanos, degollaron a sus hijos delante de él. Él estaba amarrado, no podía hacer nada. Y después que ve eso, fue lo último que sus ojos vieron. Sabe que si somos rebeldes, lo único que vamos a ver mañana son los videos de los cultos de niños que hoy hacemos. Si no les enseñas temor a tus hijos de Dios, si no los disciplinas en la sabiduría de Dios, mañana, me acuerdo cuando participó acá, ahora no quiere dejar el vicio. Yo te digo, si le metes a Dios, van a ser más fuertes que el deseo de un vicio. Si le metes a Dios, van a ser más fuertes que la fornicación, van a ser más fuertes que el adulterio, van a ser más fuertes que la droga, van a ser más fuertes que la orgía, van a ser fuertes, poderosos en Dios, como Daniel. Pero este hombre, lo último que vieron sus ojos fue que degollaron a sus hijos. Son los únicos hijos que un padre no lloró, porque después que él ve eso y pegó el grito, no, mis hijos no, le metieron unos garfios. Si usted lee esto, y le sacaron los ojos, en vez de lágrimas, esas sí fueron lágrimas de sangre por sus hijos. Por eso cuando se le ocurre abrir esa bocota, yo los parí, avívese. Si los parió es para que sean hombres y mujeres bendecidas, no para que usted sea un alcahuete arruinando a sus hijos. Enséñales el temor de Dios, porque si no va a ser terrible ver a nuestros hijos, hermanos, en el fracaso. Fue lo último que vieron sus ojos. Dice la palabra que le pusieron grillos, lo encadenaron y lo pusieron en la cárcel. Nunca pudo llorar porque sus ojos estaban vaciados.
Sus ojos se los habían sacado. Imagino que el alma de este rey se desboronaba día a día en 1000 pedazos, recordando esa escena. Y qué terrible es que al cumplir los 18 años nuestros hijos se den la vuelta hacia Dios y ya no quieran a Dios. Pero qué bonito es que cuando cumplan sus 18 años se sienten y te digan: papá, gracias por haberme enseñado a Dios. Sabe que hay algo que yo no aparto de mis oraciones. Le digo a Dios siempre: gracias por estar delante de tu presencia hoy. Y esto lo puedo hacer porque mis padres me instruyeron en acercarme a ti. Gracias por mis padres. Qué bonito es esa honra y saber que tus hijos están siendo bendecidos. Pero cuando despreciamos la palabra de Dios, aquí se cumple lo que dice Daniel en su capítulo 9 que leímos, verso 6. No obedecieron a tus siervos los profetas que hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todos nosotros, el pueblo. Entonces, cuando no obedecemos la palabra de Dios, no creas que por darte la vuelta Dios se quedó quieto. Dios nos va a corregir. Dios nos va a corregir. Y esta palabra me llamaba la atención. Digo yo, ¿qué sería de nosotros que escuchamos esta palabra esta noche? Que nuestros hijos tienen talentos, que nuestros hijos aman el micrófono, aman un privilegio, quieren orar, quieren cantar. Si nosotros nos apartamos de Dios, ese Juan Cruz ya me tiene harto. Me voy de aquí. Conozco un pastor que le sobe el lomo a uno, que ande lleno de ñolas, aunque ande callos como camello. Él dice que es ok, que vamos para el cielo. Y esa palabra que recibas ahí no tenga confrontación con el pecado. Y que al final tus hijos no sean nadie en la vida. Que sean guapos, elegantes, porque nacieron en el evangelio, tengan pinta de cristianos, pero no tengan fuerza contra los vicios, que no tengan fuerza contra el pecado. Porque la gente que de verdad va a ser bendecida es la que se para y al pecado le dice no. Vuelve después de un año el pecado y dice no. Vuelve después de 15 años en el evangelio y le dices no. Y sigue diciéndole no al pecado. Esa es la gente que va a estar de pie, preparada para recibir las bendiciones de Dios todos los días de su vida. Por eso esta noche no cometamos el error que cometió el rey Sedequías. Y el juicio de Dios estaba. Cuando Dios te da como cuerda, Él le soltó el castigo. Porque uno bien sabe cuando se rebela contra la palabra de Dios. Uno bien sabe. Después de esta noche, los jóvenes deben de saber cuando están haciendo lo malo delante de Dios. Cuando abren sus aparatos electrónicos, sus teléfonos, sus tablets y abren páginas de pornografía, es una maldición para su vida, para su alma. Aunque papá no lo vea, papá puede estar roncando, mamá puede estar con la boca abierta, tirando saliva como que rana en invierno. Pero Dios está viendo. Dios está viendo, Dios está apuntando todo. Es que Dios apunta todo lo que pasa en nuestra vida. En el tiempo de Malaquías dice: no se preocupen, revélese quien se revela, desobedezca quien desobedezca, y sean fieles los que van a ser fieles, porque yo estoy escribiendo un libro, dice Dios. Y en el día que yo actúe va a haber una diferencia entre el que fue fiel y el que no fue fiel, entre el que me sirvió y el que no me sirvió. Yo quiero estar en la pequeña lista de los que le van a servir a Dios y los que le vamos a servir a Dios, porque todo esto se acaba. Lo que va a importar es serle fiel a Dios, iglesia. Pero hay muchos que prefieren rechazar la palabra de Dios. No permitas que tus ojos solo vean el recuerdo de lo que tus hijos pudieron ser. Pastor, y mis hijos tienen que estar en la iglesia siempre. Claro que sí. Pero Daniel y estos 3 otros muchachos demuestra a Dios que Él no te quiere solo en la iglesia, que puede ser hasta presidente de una nación, que puede ser una persona del gabinete de gobierno, porque Daniel estuvo involucrado en eso.
Solamente que cuando llegaba el momento de brindar, él decía, échenmele agua a mi copa. Porque el problema no es el ambiente donde estamos. El problema es la selección o la elección que tú hagas. No me digas que hoy no te vas a echar una copita. Estamos celebrando que te graduaste de abogado, jovencito de palabra infalible. Sí, la victoria ya la tengo, ya me gradué. Entonces voy a celebrar honrando a Dios con un traguito de agua. Bendito sea el nombre del Señor. Con una ensaladita. Porque, hermanos, Daniel sabía que en Babilonia todo lo que mataban, todo lo que le daban al rey, primero se lo invocaban a otros dioses paganos. Era sacrificado a ídolos, a dioses paganos. Por eso él dijo, yo no voy a comer nada que invocaron otros dioses. Yo voy a seguir comiendo algo que yo santifique para mí. Porque eso ya venía impregnado de idolatría. Y dice Daniel, por favor no me obliguen a contaminarse. Daniel estaba dispuesto a morirse antes de que lo obligaran a contaminarse. Nosotros no. Nosotros no. Pero no me vayas a tomar foto aparte. Suenan las copas. Y como se le despertó la liebre que andaba de manos de bolo, pide que se la llenen otra vez. Después se va con la botella al balcón. Entonces necesitamos tener en nuestra vida la capacidad de ser selectivos por lo bueno. Dios te va a honrar. Dios te va a honrar y Él va a hacer que los enemigos, hermanos, este jefe de los eunucos le dice, es que mi cabeza yo ya no la veo sobre mis hombros. Si el rey se da cuenta que ustedes no están comiendo esa comida. Y dice que Dios puso gracia en Daniel. Dios puso gracia en Daniel y este hombre le dice, 3 años nos dieron para alimentarlos, pero en 10 días le vamos a dar para ver cómo están comiendo legumbres y tomando agua. Y dice que le dieron una prueba y cuando lo sacaron, dice que en todo el reino no había nadie más sabio que ellos, ni más robustos que ellos. Su parecer era agradable delante del rey. Y toda pregunta que el rey le hizo, se la respondieron con más excelencia que los demás. En todo el reino no había. ¿Qué te quiere decir la palabra a ti y a mí esta noche? Que en todo Estados Unidos no va a haber alguien mejor que tus hijos si les enseñamos la palabra. Así es, amén. No va a haber nadie mejor que nuestros hijos si les enseñamos la palabra. Nuestros hijos pueden quedarse acá y a nosotros nos pueden deportar y ellos quedarse por ser ciudadanos, pero hasta allá van a llegar los videos y las noticias de que siguen honrando a Dios porque tú les plantaste algo, porque tú les inculcaste algo. Esa es una honra, eso es un elogio para los padres. No nos cansemos de instruirlos, iglesia. No nos cansemos. El día que te caiga mala palabra, sobate, así voy por otra. Así es. Porque donde arde, ahí está la llaga. Así es, amén. Porque yo veía esta escena. Hermano Sedequías quiso escapar. A veces queremos escapar demasiado tarde. ¿De qué serviría que te apartes de Dios hoy y mañana le enseñes a tus hijos cosas que no convienen y después vengas dispuesto a ayunar, a hacer los ayunos que hoy no quieres hacer? Pastor, yo lo intento, pero mire, se me viene un olor a comida y tengo que entregar. Pastor, mire, yo ahí estaba aparatando en esas cadenas de ayuno, nada, que ni oro, porque si me pongo a orar me duermo, así que estoy mal, pastor. No se duerme, no. Pero que después del fracaso digas, hoy sí voy a ayunar, tengo gastritis, pero hoy sí me voy a echar los ayunos. Mejor hazlo ahora. Mejor dile a la niña, hija, eso no es así. Y si patalea, pégale con la chancleta. Y dile a Dios, se va a honrar en esta casa. No, pero es que me regalaron estos pintaúñas, estos pintalabios. Es que me dijeron que si me corto el cabello como varón me voy a ver bien cool. Dile, no te vas a ver cool ni nada, te vas a ver como Dios quiere que te veas. Somos responsables.
Sedequías le dijo a sus hijos, los hijos de Sedequías, me imagino que se reían de Jeremías, odiaban a Jeremías, o la palabra estaba lanzada, y la palabra de Dios o te bendice o te corrige. Y dice en la Biblia que todo el ejército lo abandonó y quedó solo. Mire qué terrible. Y cuando él llega delante de Nabucodonosor, dice: te tengo una sorpresa, rey Sedequías. ¿Me vas a dejar libre? No. Mira esos muchachos que están ahí, sí son mis hijos. ¡Pah! De espada. Fue algo real. Este no es un cuento. ¿O es que habrá algo peor? Hermanos, a veces quizás es mejor eso, que tengas que ir a ver a tus hijos acabados por la droga en un centro de rehabilitación. Y este hombre fue lo último que vieron sus ojos. Iba camino a Babilonia, hermanos, recordando que sus ojos vieron lo último, y fue, hermanos, la muerte de sus hijos. Lea bien ese versículo o esos versículos en su casa. Es Jeremías 52. Se acabó. Cuando Dios dice: te voy a corregir, no hay nada que pueda hacer. Igual que nuestros hijos: papito, te amo, no me pegues. No, ya es demasiado tarde. Hay que ponerle el 5 a ese muchacho, porque ya, hermano, violentó todos los permisos que tenía. Y Dios quiere que nuestros hijos sean los próximos Danieles. Gloria al nombre del Señor. No importa si están en Sodoma, no importa si están en Gomorra, en Babilonia, pero van a honrar a Dios, van a ser seleccionados para ser bendecidos por Dios. Ahora, ¿qué queremos de nuestros hijos? ¿Que sobrevivan o que solo vivan? Nosotros decidimos esta noche: que sobrevivan o que solo vivan. Los hijos de Sedequías solo vivieron. Los padres de Daniel no se sabe cómo se llaman, pero los hijos de esos padres sobrevivieron. Vino el cautiverio, sobrevivieron. Me imagino que estos padres sabían que sus hijos no se iban a apartar de Dios. Nosotros sabemos con lo que estamos haciendo con nuestros hijos, dependiendo de lo que estamos haciendo en nuestra vida espiritual. ¿Sabe que hay mucha madre que se apartó de Dios con 3 hijos pequeños, enamorados de Dios los niños, y se fueron? Porque hubo alguien en la iglesia que les hizo algo y no pudieron estabilizarse. Pero sí, los muchachos fueron creciendo, porque nuestros hijos van creciendo fuera o dentro de Dios. Cuando decidieron por irse a la calle y a los vicios, entonces quieren volver a Dios y dicen: ayúdenme ahora, y ya es demasiado tarde. Yo por eso digo: aunque nos desgastemos, sigamos llevando a nuestros hijos a la presencia de Dios y enseñándoles su gracia, enseñándoles su palabra. Jamás te pongas a hablar mal de la palabra de Dios delante de tus hijos, porque los estás haciendo que aborrezcan la palabra por lo que oyen en casa. Debemos de ser cuidadosos. Los padres, Sedequías, me imagino que llegaba contento al palacio y le decía a la esposa: ¿por qué venís riéndote, Sedequías? Es que le pegué una porraciada a Jeremías, que ese no va a volver a predicar. Esa era la alegría de Sedequías. No sabía que esos golpes que él le daba al profeta se los iban a dar a sus hijos. Que ese dolor que él causó al profeta se le iban a causar a él. Lo pusieron en la cárcel amarrado hasta el día que murió. Qué triste que tus ojos se nublen hasta nunca ver lo que hoy estamos viendo. Porque yo le aseguro que todos los que estamos acá hemos visto la gloria de Dios. No nos queda duda. Yo sé que usted ha visto la gloria de Dios. Y si un día renunciamos a ella, vamos a tener consecuencias. Por eso crezcamos hijos que no solo vivan hasta los 18, sino que sobrevivan a todas las ofertas. Nuestros hijos deben ser tan fuertes. Y una de las cosas que yo admiro, hermanos, de la vida, de lo que he podido ver en Anthony, es que las etapas de nuestros hijos son instantáneas. Cuando uno se para firme, eso pasa y ellos van creciendo. Yo me acuerdo unos años atrás, Anthony se enamoró de una cipota y fue y se le declaró, le dijo: no, cipota. Y él venía decepcionado. Entonces hablamos con él, pero eso le pasó.
Eso le pasó y hoy está tranquilo, dice, hasta que Dios decida. Sí. Imagínense, solo le dijo no y ya venía deprimido. Entonces lo agarramos y le digo yo, no, está demasiado guapo para una visa tan fea. Le digo, de verdad, me dijo, se la creyó hasta hoy. Cosas sencillas. Cosas sencillas. A veces nuestros hijos necesitan un no rotundo. No que lo llevemos allá rodeándole. Es un no, y uno tiene que percibir el daño que van a recibir. Entonces, hermanos, y pude ver que esa etapa fue un momento nada más. Después él creció más y fue reflexionando. Y hoy, pues, lleva las cosas calmadas. Ya vio cuánto cuesta la vida de uno solo y ya con mujer. Más si le gusta ir a gastar. Entonces, es difícil. Por eso le digo, nuestros hijos, hermanos, saquémoslos pronto de donde quieren caer y vamos a ver que van a ir creciendo. Un no, ellos van a saber que eso corre un peligro en su vida, que eso no lo llevará. Cuando un no de un padre sale para un hijo que quiere agarrar el mal camino, él sabe que eso es prohibido. Tú con un no le señalas lo que es malo. Tú con un no le estás diciendo hay fracaso, pero cuando lo llevas de la mano y dices este es el camino, entonces de repente te vas a dar cuenta que no solo te obedecieron, sino que aman a Dios y que hoy no necesitas ayudarlos, sino que ellos te ayudan porque te dicen gracias mamá, gracias papá, porque yo he decidido amar a Dios. No se preocupe por eso, esa es una bendición. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego decidieron amar a Dios y Dios los honró grandemente. Póngase de pie esta noche. Jóvenes sobrevivientes son los que tengan principios de sabiduría, temor a la palabra de Dios. Esta noche, como padres, no cometamos los errores de este rey Sedequía. La Biblia dice que sus ojos solo vieron la sangre de sus hijos correr. Y para que usted entienda, sus hijos eran los próximos reyes. Sus hijos eran los próximos reyes que se sentarían en el trono. No era un sepulcro, no era una vergüenza de sacarle los ojos. La palabra de Dios nos enseña que solo si le honramos, Él nos va a honrar. Este rey se acordó de la palabra que Dios le había mandado muchos días, día tras día. Y después que le degollaron sus hijos, dice que le sacó los ojos y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia. Lo puso en la cárcel hasta que él murió. Qué triste es que nuestra desobediencia lleve a nuestros hijos a las manos del enemigo. Ahí donde estás, toma una decisión en tu corazón. No te voy a decir que pases al frente. Allí donde estás, toma una decisión. Toma una decisión. Toma una decisión. Porque esa tablet y ese teléfono que mañana usarán para ver pornografía es el mismo que les estás dando hoy. Es el mismo en el que están perdiendo el tiempo hoy. Por eso toma una decisión. Tus hijos no merecen lo que tú no tuviste. Tus hijos necesitan lo que les sirve para crecer intelectualmente, en sabiduría. Esta noche Dios nos ha hablado. Daniel dice: la razón de este cautiverio
porque no obedecimos a tus siervos los profetas, oh Jehová. ¿Sabes cuántas cosas han pasado y están pasando en nuestra vida por no obedecer la palabra de Dios? Y aún así quieres persistir en tu rebeldía, en tus decisiones incorrectas. Ponle a tus hijos y pongamos a nuestros hijos delante de ellos la palabra de Dios. La Biblia dice que eran enseñados en sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hay una responsabilidad grande como padres. Como madre y como padre tenemos una responsabilidad grande. Esa alabanza tiene una letra específica. Habían personas, familias mejores que las nuestras, pero nos seleccionaron a nosotros. Yo no puedo desperdiciar esta oportunidad. Tú no puedes desperdiciar esta oportunidad. Ahí donde estás, bendice a tus hijos. Ahí donde estás, bendice a tus hijas. Ahí donde estás, dile a Dios: enséñame a temer tu palabra. Sedequías, como rey de Israel y con la voz de los profetas, conocía la palabra, pero no tenía temor de Dios. Oh, qué daño le hizo a su casa. Todo un reino dañado por causa de la desobediencia. Dile a Dios: enséñame a tener temor delante de ti. No permitas que tus ojos, lo último que vean, sea el fracaso de tus hijos. No permitamos eso. Hay puertas abiertas para ellos. Daniel, aunque fue llevado cautivo con Ananías, Misael y Azarías, aunque fue llevado cautivo, no vivió como un esclavo. Vivió como un rey, como un príncipe, como lo que era, por haber tenido temor de Dios, por proponer en su corazón honrar a Dios. Como esa madre que está aquí esta noche, bendice a tus hijos, bendícelos, bendícelos. Tienes el poder para hacerlo. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en el poder de las palabras de nuestra lengua. Por eso bendice a tus hijos, toma decisiones con ellos hoy. Y aunque no estén de acuerdo, si tú estás de acuerdo con la palabra, tus hijos van a estar de acuerdo, porque Dios te va a honrar por honrarlo a Él. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de oír tu palabra. Tú no nos has abandonado, tú nos has mantenido de pie. Permite, Dios, que la ciudad que ha sido sitiada, nuestra casa, aquellas casas que han sido sitiadas hoy, ese sitio caiga a tierra. Que hoy ese enemigo, Dios mío, que quiere traer hambre a mi ciudad, sea derribado a tierra. No importa si es Nabucodonosor, cualquier principado cae a tierra. Por el poder de tu palabra, eres la gloria que mi casa necesita. Eres la sanidad que mi cuerpo necesita. Eres el pan que hasta hoy no me ha faltado. Eres el poder que me ha ayudado a pelear las batallas. Eres, Dios mío, el autor de mi fe, por la cual creo que recibiré más y más bendición de ti, que las victorias que vienen son más que las que hemos visto. Gracias, oh Dios. Oh, te damos toda la gloria a ti, Señor amado. Gracias.
En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Dale fuerte ese aplauso a Dios esta noche. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Estamos contentos.